Durante semanas, la mansión de los Herrera, ubicada en la parte más exclusiva de la ciudad, se vio envuelta en un caos que nadie podía controlar. El sonido de los gemelos, Mateo y Lucas, de tan solo 4 años, llorando desconsoladamente, llenaba el aire cada noche, cruzando las paredes de la casa como un eco imparable que se mezclaba con los rincones fríos y vacíos de la mansión. En lugar de tranquilidad y descanso, lo que debía ser un hogar lleno de amor y armonía se había convertido en un lugar donde la paz era un sueño lejano. El llanto de los niños atravesaba las habitaciones elegantes, las que estaban decoradas con muebles de lujo y cuadros caros, pero todo ello parecía vaciarse de significado ante la impotencia que sentían tanto los pequeños como Alejandro, el padre de los gemelos. La mansión, que por fuera reflejaba éxito y estabilidad, por dentro se encontraba sumida en una tormenta emocional que parecía no tener fin. Las paredes de mármol y cristal, en lugar de ofrecer la serenidad que Alejandro había imaginado, solo amplificaban la angustia de un hombre que, a pesar de su éxito profesional, no sabía cómo enfrentar el sufrimiento de sus hijos. Alejandro Herrera, un hombre de 40 años, había construido un imperio inmobiliario que lo colocaba entre los empresarios más importantes del país. Había alcanzado el éxito que muchos solo soñaban, había ganado millones, negociado con los grandes magnates del sector y dirigido su empresa con una mano firme y visionaria. Pero en la intimidad de su hogar, las cosas eran muy diferentes. Se encontraba atrapado en una realidad emocionalmente inestable que nada de lo que había logrado en su vida parecía poder curar. La relación con sus hijos, que había sido envidiada por muchos, estaba siendo puesta a prueba cada noche. La imagen de padre amoroso que tanto deseaba proyectarse estaba desmoronando ante la incapacidad de calmar el miedo de Mateo y Lucas, que, a pesar de sus esfuerzos, no lograban encontrar paz en sus corazones pequeños. La casa, que en algún momento había sido el lugar seguro donde se refugiaban de las presiones del mundo exterior, ahora era el escenario de un torbellino emocional, donde los gritos de los gemelos resonaban en las paredes como una herida abierta. Los gemelos no solo estaban sufriendo físicamente por la falta de descanso, sino que también experimentaban una angustia emocional profunda, algo que ni las niñeras ni Alejandro podían comprender completamente. Sus noches estaban marcadas por pesadillas, miedos irracionales y una ansiedad creciente que no lograban expresar con palabras, pero que se traducía en llantos desesperados que parecían interminables. Los dos pequeños se aferraban el uno al otro, buscando consuelo en la cercanía de su gemelo, pero aún así, el miedo seguía siendo más fuerte que el vínculo entre ellos. A medida que pasaban los días, el agotamiento comenzó a tomar su toll en Alejandro. La falta de sueño le afectaba tanto física como mentalmente. Durante las reuniones de trabajo, ya no era el hombre seguro de sí mismo que tomaba decisiones con rapidez. Su mente, constantemente preocupada por la situación en casa, se dispersaba y no podía concentrarse como antes. Cuando sus colegas le hablaban de nuevas oportunidades de negocio, su mente volvía rápidamente a los gemelos, a su desesperación, a esa sensación de no poder hacer nada por ellos. La relación con su esposa, Carla, se había debilitado con el tiempo debido a la distancia emocional que ambos habían empezado a experimentar. Carla, aunque presente en la vida de los niños, se encontraba tan agotada por el dolor que los gemelos le transmitían cada noche que se sentía incapaz de ofrecerles el consuelo que necesitaban. Ambos padres, aunque compartían la misma frustración y sufrimiento por el estado de sus hijos, no encontraban las palabras para comunicarse de manera efectiva. La tensión entre ellos también aumentaba a medida que cada noche se alargaba. La falta de descanso física y emocionalmente los estaba erosionando por dentro. La búsqueda de soluciones había llevado a Alejandra a contratar a 3 niñeras en las últimas semanas, todas altamente recomendadas y con experiencia, pero ninguna había logrado resolver el problema. La primera niñera, que llegó con un enfoque basado en la disciplina, pronto se dio cuenta de que los gemelos necesitaban algo más que simples reglas y rutinas. A pesar de sus esfuerzos por imponer una estructura en sus días, los niños simplemente no respondían. Al principio, Mateo y Lucas la aceptaron, pero su angustia emocional solo se intensificó. La niñera se fue tras solo unos días, exhausta y derrotada. La segunda niñera, una mujer más cálida y con más paciencia, trató de ganarse la confianza de los niños con juegos y actividades, pero las noches seguían siendo igual de dolorosas. El miedo de los gemelos parecía haber trascendido cualquier tipo de consuelo, y la segunda niñera también renunció después de solo unos días. La tercera, una niñera experimentada con un enfoque similar al de la anterior, terminó sucumbiendo a la misma frustración. No pudo hacer que los niños se durmieran,
y su ánimo se desplomó después de solo unas semanas. La constante rotación de niñeras comenzaba a afectar la moral de la casa. Alejandro sentía que, a pesar de todos sus esfuerzos y recursos, estaba fracasando en su papel como padre. El dolor que sentía al ver a sus hijos desbordados por el miedo lo marcaba profundamente. No podía evitar sentirse culpable. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué, después de todo lo que había logrado, no podía ofrecerle a sus hijos el consuelo y la seguridad que tanto necesitaban? Esas preguntas lo perseguían constantemente, y las respuestas nunca llegaban. Un día, mientras caminaba por la casa, Alejandro se detuvo frente a una de las ventanas del vestíbulo. Miró hacia afuera, a la ciudad que había ayudado a transformar, y un sentimiento de vacío lo invadió. Había alcanzado todos sus objetivos materiales, había llegado a la cima en su carrera, pero en ese momento se dio cuenta de que todo eso no significaba nada si no podía ser el padre que sus hijos necesitaban. Finalmente, agotado por la presión y la tristeza, Alejandro comenzó a pensar que tal vez lo que necesitaba no era un experto en comportamiento infantil ni una niñera más. Lo que realmente requería era alguien que pudiera conectar con sus hijos a un nivel más profundo, alguien capaz de sanar las heridas emocionales que no podían ver ni las niñeras ni él mismo. Pero, ¿dónde encontraría a esa persona? ¿Cómo podría encontrar una respuesta que no viniera solo de las teorías, sino de algo más genuino y humano? Alejandro sabía que algo tenía que cambiar, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Sin embargo, algo dentro de él le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El tiempo continuaba su marcha, ajena a las tragedias que se vivían en el interior de la mansión. En la quietud de la noche, cuando la ciudad parecía dormir bajo su manto de tranquilidad, el ruido del llanto de los gemelos nunca cesaba. El eco de su angustia recorría las largas habitaciones de la casa, rebotando contra las paredes de mármol y cristal, llenando los pasillos vacíos con una presencia que no podía ser ignorada. Los gritos de los niños se entrelazaban con el silencio que, irónicamente, reinaba en los espacios de lujo, llenos de muebles costosos y decoraciones que, en ese momento, no ofrecían consuelo a nadie. El adulto, exhausto y derrotado, ya no sabía qué hacer. El cansancio físico y emocional se había apoderado de por completo, envolviéndolo en un pesado manto de impotencia. Cada noche, al escuchar el llanto desgarrador de los niños, se sentía más distante de la paz que había soñado para su hogar. Las soluciones que había intentado parecían irse desmoronando una a una. Cada niñera que se iba dejaba en su corazón un vacío más grande, una creciente sensación de fracaso. La angustia de los niños, al igual que un mar embravecido, no encontraba calma, y con ello, la esperanza del adulto comenzaba a naufragar. La mansión, que había sido símbolo de su éxito, se sentía cada vez más vacía. Aquella casa, construida con años de trabajo, se había transformado en una prisión emocional, una estructura que reflejaba todo lo que él había logrado, pero también todo lo que había perdido. Las paredes, que alguna vez habían llenado de risas, ahora solo contenían los ecos de los lamentos. La opulencia que adornaba cada rincón de la casa no podía ocultar el sufrimiento que se vivía en su interior. Lo que debía ser un refugio, un hogar, se había convertido en el escenario de una lucha que parecía no tener fin. Los gritos de los niños atravesaban las habitaciones, como si de alguna forma buscaban un alivio que nunca llegaba. Y a pesar de todos los esfuerzos, las noches seguían siendo lo mismo. El llanto de los gemelos, cada vez más desgarrador y agotador, continuaba, mientras el adulto se encontraba atrapado en su propia desesperación. El tiempo parecía desdibujarse, pues las horas que debía pasar en la mansión, buscando soluciones y alternativas, se convertían en una especie de tortura. Cada segundo sin que los niños descansaran era un golpe más fuerte contra su alma. Ya no importaba cuánto dinero tuviera, cuán exitoso fuera en el mundo de los negocios. Todo eso palidecía frente a la incapacidad de ofrecerles lo más básico, la paz emocional que tanto necesitaban. Los recuerdos de los primeros días de vida de los niños, cuando todo parecía ser perfecto, empezaban a desvanecerse en la memoria del adulto. La serenidad que había una vez disfrutado parecía lejana, como un sueño a que ya no podía acceder. Y con cada renuncia, la desesperanza se intensificaba. Cada niñera que se iba, cada intento fallido por encontrar una solución, lo alejaba más de la esperanza de encontrar una respuesta. La mansión, llena de lujo y riquezas, se sentía más vacía que nunca. Los momentos que antes se compartían entre familia, llenos de risas y alegrías, se habían convertido en momentos llenos de frustración y amargura. Los gemelos, al igual que su padre,
Parecían atrapados en un ciclo del que no podían salir. Aunque el adulto trataba de ofrecerles consuelo, se veía impotente ante la magnitud del dolor que sentían. Cada noche, al final de su jornada, el agotamiento no solo se reflejaba en su cuerpo, sino también en su espíritu. La mansión, que antes representaba el lugar seguro donde su familia podía descansar del mundo exterior, se había convertido en un campo de batalla emocional. La tristeza que antes se reflejaba solo en la cara de los gemelos, ahora se reflejaba también en los ojos del adulto. La angustia de los niños parecía devorar toda la calma y el confort que la casa debía ofrecer. Los momentos de paz, cuando por fin se daban, se volvían fugaces, como si el miedo que sentían los niños fuera una sombra constante que se cernía sobre todos. En medio de esa desesperación, el adulto se encontraba atrapado en su propio laberinto emocional. Sabía que el dinero, el éxito profesional y las conquistas de su vida empresarial no valían nada si no podía ayudar a sus hijos a sanar. No sabía qué hacer, ni a quién recurrir. No existía un contrato o una negociación que pudiera resolver el sufrimiento que sentían. En ese momento, todo parecía perdido. La solución no venía con una nueva niñera, ni con una nueva estrategia. Algo más profundo y más complejo estaba en juego, algo que no podía abordar con dinero ni con la misma lógica empresarial que lo había llevado al éxito. El adulto empezó a cuestionarse su capacidad para ser padre. ¿Había fallado de alguna manera? ¿Había hecho todo lo que estaba en sus manos? ¿Podía realmente sanar el dolor de los niños o, al menos, ayudarles a encontrar la paz que tanto necesitaban? Las preguntas lo asaltaban constantemente, sin respuestas claras. La sensación de que había fracasado en su rol de padre se multiplicaba con cada noche en vela, con cada intento fallido de consuelo. Se sentía incapaz, vacío, y la situación parecía fuera de control. Pero, a pesar de todo, algo en su interior le decía que, tal vez, no todo estaba perdido. Quizás, en algún lugar, había una respuesta que no había visto aún. Quizás la solución no residía en un cambio de métodos o de estrategias, sino en algo mucho más humano, algo que aún no lograba entender. Después de la renuncia de Patricia, la desesperación de Alejandro alcanzó su punto máximo. Las noches seguían siendo una pesadilla interminable, y la falta de sueño comenzaba a pasar factura en su vida diaria. La mansión, que siempre había sido su refugio, se había convertido en una prisión. Cada rincón parecía reflejar su frustración, y el ruido de los llantos de los gemelos resonaba como una constante amenaza en el fondo de su mente. Sin embargo, la vida, como siempre, no se detiene por más dolor que haya en el corazón de uno. Entre las tareas diarias y la presión del trabajo, Alejandro intentaba sobrellevar lo que parecía un reto imposible. Fue entonces cuando, una tarde, mientras pasaba una vez más por el laberinto de pensamientos que lo perseguían, la voz de Teresa, su asistente personal, lo sacó de su ensimismamiento. Teresa, siempre tan discreta y eficiente, entró a su despacho con una pequeña sonrisa en los labios, pero sus ojos reflejaban algo más. Había algo en su mirada que alertó a Alejandro. Sin esperar mucho, Teresa comenzó a hablar con calma, pero con un aire de seguridad inusual. Teresa, sé que no es el momento adecuado, pero quiero sugerirte algo. No sé si será útil, pero creo que vale la pena considerar. Mi sobrina acaba de mudarse a la ciudad desde un pequeño pueblo. Su nombre es Clara. Tiene experiencia cuidando niños y, aunque no encaja en el perfil tradicional de niñera que buscas, creo que podría ser la persona adecuada para los gemelos. Alejandro levantó la vista de los papeles que tenía frente a él, observando detenidamente a Teresa. La idea de una nueva niñera no era algo que lo emocionara. Después de tantas pruebas fallidas, la idea de otro fracaso lo desbordaba. Sin embargo, vio la determinación en los ojos de Teresa, algo en su tono que indicaba que esta sugerencia era diferente, aunque no podía identificar exactamente por qué. A pesar de su escepticismo, la desesperación lo empujó a considerar cualquier opción, por más inusual que fuera. Alejandro, no sé, hemos pasado por tantas niñeras. Teresa, ¿de verdad crees que Clara puede hacer algo diferente? No quiero seguir perdiendo el tiempo con alguien más que no pueda ayudarnos. Teresa, con una sonrisa leve, lo entiendo perfectamente, pero Clara es diferente. No tiene el mismo perfil que las demás, pero tiene algo que las demás no tienen. Un enfoque más natural, más genuino. Sé que suena arriesgado, pero creo que le daría una oportunidad. Después de unos momentos de reflexión, Alejandro, agotado por la incertidumbre y el dolor, finalmente accedió. ¿Qué tenía que perder? Ya nada parecía funcionar,
y la idea de seguir buscando algo tradicional lo estaba agotando. Clara, a pesar de su falta de experiencia en el mundo exclusivo de las niñeras de lujo, parecía ser su última esperanza. La recomendación de Teresa, alguien en quien confiaba plenamente, fue suficiente para que decidiera darle una oportunidad. Al día siguiente, Clara llegó a la mansión. Su presencia era completamente diferente a la de cualquier niñera que Alejandro hubiera visto antes. No era una mujer elegantemente vestida, como las anteriores. En lugar de eso, Clara llevaba ropa sencilla, pero cómoda, como si su enfoque estuviera más centrado en la comodidad que en las apariencias. Su cabello oscuro caía de manera natural, recogido en una coleta baja, y su mirada era cálida y confiada, sin pretensiones. No era la imagen de la niñera perfecta que Alejandro había imaginado, pero había algo en ella, algo que lo hizo sentir que tal vez esta vez sería diferente. La primera impresión de Alejandro fue desconcertante. Clara no se parecía en nada a las otras niñeras que había tenido, pero al mismo tiempo, algo en su presencia lo hizo sentir una chispa de esperanza, una sensación de que tal vez esta vez algo podría cambiar. La fragilidad de la situación le hacía cuestionar todo, y en medio de esa confusión, la simple autenticidad de Clara ofrecía algo que él no podía ignorar. Clara no tenía un currículum impresionante, ni había sido recomendada por agencias de niñeras de alto nivel, pero su actitud parecía distinta. A pesar de su juventud, su mirada expresaba una calma inusual, como si estuviera completamente en paz con lo que hacía. Los gemelos, que solían mostrarse desconfiados con las niñeras anteriores, la miraron con curiosidad, pero sin el miedo que siempre acompañaba a los extraños que llegaban a la casa. Había algo en la energía de Clara que parecía tranquilizarlos, aunque aún estaba por verse si esa paz duraría. La calma que Clara irradiaba no era forzada ni fingida. No intentaba impresionar a nadie, no buscaba cumplir con expectativas externas. Su presencia era genuina, natural, como si estuviera allí porque realmente quería estarlo, no porque fuera una obligación o una forma de ganarse un sueldo. La forma en que miraba a los gemelos, sin prisa, sin presiones, los hacía sentir vistos y escuchados de una manera que nunca antes habían experimentado con otras cuidadoras. Y aunque Clara no tenía experiencia en el sentido convencional, su capacidad para conectarse de manera auténtica con los niños era innegable. La casa, aunque aún cargada de la tristeza y la frustración de los días anteriores, comenzó a respirar una energía diferente con Clara. No era el tipo de cambio que se esperaba de inmediato, ni el tipo de milagro que Alejandro deseaba desesperadamente. Sin embargo, algo en su presencia comenzó a hacer una diferencia. Los gemelos, aunque seguían mostrando signos de angustia, comenzaron a responder de manera distinta. Clara no forzaba nada, no imponía su voluntad. Su enfoque era más suave, más paciente, más atento a los pequeños detalles, aquellos que las niñeras anteriores parecían haber pasado por alto. Alejandro observaba desde la distancia, dudando, pero también sintiendo algo de alivio. Aunque aún quedaba mucho por hacer, algo en su interior le decía que tal vez esta era la primera vez que veía una respuesta genuina de los niños, algo que nunca había logrado con las niñeras anteriores. En la suavidad de los gestos de Clara, había una promesa de que las cosas podían cambiar. Sin embargo, Alejandro sabía que aún era demasiado pronto para juzgar, pero esa chispa de esperanza, tan pequeña como fuera, era lo único que ahora lo mantenía a flote. Clara llegó a la casa de los Herrera en una mañana nublada, con un aire fresco que parecía limpiar el pesado ambiente que se había instalado en la mansión. Desde el momento en que cruzó la puerta, algo en su presencia comenzó a cambiar el aire. Su caminar era sereno, y la mirada en sus ojos, cálida pero decidida, transmitía una tranquilidad que no se parecía a nada que Alejandro hubiera experimentado en las anteriores niñeras. Mientras entraba en el vasto vestíbulo, Clara no se detuvo en las sofisticadas decoraciones ni en la imponente arquitectura del lugar. No se dejó impresionar por el lujo que rodeaba a la familia. En lugar de eso, se concentró en los dos pequeños que la observaban desde el pasillo, como si ella fuera una intrusa en su mundo. Los gemelos, Mateo y Lucas, se encontraban en su rincón habitual, uno al lado del otro, mirando con desconfianza a la nueva niñera. Sus ojos reflejaban el miedo y la desconfianza acumulada de todas las personas que habían pasado por sus vidas sin lograr conectarse con ellos. Sin embargo, en ese primer instante, Clara no intentó acercarse a ellos con una serie de palabras de bienvenida ni con una postura autoritaria. En lugar de eso, hizo lo que jamás las niñeras anteriores habían hecho. Se arrodilló frente a ellos, poniéndose a su nivel. Los gemelos la miraron sorprendidos, pues no esperaban que alguien se acercara de esa manera.
Clara le sonrió con suavidad, y su sonrisa no era la típica sonrisa profesional de una niñera que intenta ganarse la confianza de los niños. Era una sonrisa genuina, acompañada de unos ojos que no brillaban por la necesidad de impresionar, sino por la sinceridad de querer entender lo que esos pequeños sentían. Sin apresurarse, les habló en voz baja, con un tono cálido y relajado, como si estuviera conversando con dos viejos amigos, no con niños que necesitaban ser controlados o corregidos. Clara, hola, Mateo, hola, Lucas. Yo soy Clara. No quiero que me tengan miedo. Estoy aquí para ayudarlos, para estar con ustedes. Les gustaría que jugáramos juntos un rato. Mateo y Lucas, aún con los ojos llenos de desconfianza, no sabían cómo reaccionar. Sus cuerpos estaban tensos, pero algo en la forma en que Clara los miraba, sin presiones, sin expectativas, comenzaba a desarmar esa barrera de miedo que tanto tiempo había estado construyendo en sus corazones. No había gritos, no había exigencias, solo una presencia tranquila que les hablaba de una manera que parecía entrar en sus corazones sin esfuerzo. La conexión que Clara estaba estableciendo con los gemelos era casi imperceptible, pero poderosa. En un ambiente donde todo había sido lucha, disciplina y desesperación, ella traía consigo un respiro de calma. Los niños, acostumbrados a ver figuras de autoridad que les hablaban desde lo alto, desde una posición de poder y control, se encontraron por primera vez con alguien que no les decía lo que debían hacer, sino que simplemente estaba allí, en su mismo nivel, sin imponer nada. A medida que Clara se quedó en cuclillas frente a los niños, sin moverse ni intentar forzar una conexión, Mateo y Lucas comenzaron a observarla más de cerca. En el silencio que se extendió por unos momentos, la atmósfera en la habitación cambió. Los gemelos dejaron de mirarla con sospecha y comenzaron, tímidamente, a acercarse. Sus pequeños dedos se estiraron lentamente, como si fueran a tocar algo frágil y hermoso. Clara notó el movimiento y, con una sonrisa aún más amplia, se inclinó ligeramente hacia adelante, sin hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarlos. Clara habló una vez más, esta vez con un tono aún más suave, como si estuviera susurrando un secreto. Clara, ¿qué les gusta hacer cuando están felices? ¿Jugar, dibujar o tal vez leer un cuento? A esta pregunta, los gemelos finalmente respondieron. Aunque no usaron palabras, su pequeño gesto de asentar con la cabeza, tímidamente, fue suficiente. Clara comprendió al instante que no necesitaban que les hablara en un tono firme ni que les impusiera ninguna actividad. Necesitaban tiempo, paciencia y alguien que entendiera que las cosas no siempre se resuelven a la fuerza, sino con comprensión. Mientras tanto, desde la puerta, Alejandro observaba la escena con una mezcla de curiosidad e intriga. No podía evitar sentir que algo estaba cambiando, algo que no había logrado ni siquiera con los métodos más tradicionales. La forma en que Clara interactuaba con los niños, sin prisa ni expectativas, no solo le parecía diferente, sino necesaria. Nunca había visto a los gemelos tan tranquilos en presencia de alguien que no fuera él o su esposa. Había una calma en el aire que, aunque no era palpable de inmediato, comenzaba a marcar una diferencia. Alejandro no podía evitar preguntarse cómo era posible que Clara, una joven sin la experiencia tradicional de las niñeras de lujo, tuviera una conexión tan natural con los gemelos. La fragilidad de la situación lo mantenía en vilo, pero en su interior empezaba a florecer una chispa de esperanza. Clara no se apresuraba, no forzaba a los niños a seguir una rutina rígida ni les daba órdenes. Estaba allí para escuchar, para observar y para ofrecerles lo que ellos necesitaban en ese momento: comprensión, calma y un espacio donde pudieran sentirse seguros. En ese primer encuentro, sin palabras grandiosas ni gestos deslumbrantes, Clara comenzó a ganar la confianza de los gemelos, no porque tuviera la respuesta a todos sus miedos, sino porque les ofreció algo mucho más valioso: la oportunidad de ser ellos mismos. A través de su simple presencia, les mostró que no había nada de qué temer, que la angustia que habían sentido durante tantas noches no era algo que debieran cargar solos. El vínculo que Clara estaba tejiendo con los gemelos no era algo que pudiera explicarse fácilmente con palabras. Era una conexión profunda, genuina, que fluía sin esfuerzo, como el agua que encuentra su camino sin oponerse a los obstáculos. Alejandro se quedó observando, sin interrumpir, sin intervenir. En su mente, la batalla interna continuaba. ¿Podría ser Clara la respuesta que tanto había buscado? La esperanza se asentaba tímidamente en su corazón, pero también sabía que debía ser cauteloso. La situación no se resolvería de la noche a la mañana. Sin embargo,
Por primera vez en mucho tiempo, vio algo que no había visto antes, la posibilidad de una solución genuina, algo más allá de los métodos convencionales, algo que tal vez había estado buscando sin saberlo. La noche llegó como cualquier otra en la mansión Herrera, pero esa noche había algo diferente en el aire. El sonido del viento, suave y calmado, entraba por las rendijas de las ventanas, como si la propia naturaleza supiera que algo importante estaba sucediendo dentro de la casa. Los gemelos, Mateo y Lucas, habían pasado todo el día con Clara, sin las tensiones de otras veces, sin las luchas constantes que siempre terminaban en frustración. Los niños, por primera vez en mucho tiempo, parecían relajados, y cuando llegó la hora de dormir, algo en sus pequeños cuerpos indicaba que, tal vez, esa noche sería distinta. Clara los acompañó a su habitación, sin prisas ni ansiedad. No hubo regaños, ni amenazas de si no te duermes, no habrá más cuentos. Tampoco hubo promesas vacías de que todo estaría bien. Clara simplemente les pidió que se acurrucaran en sus camas, sin prisa, sin el peso de la rutina impuesta. Con una serenidad que no se veía desde hacía meses, los gemelos se tumbaron bajo sus mantas, sus ojos reflejando una fatiga tranquila que se deslizaba por sus cuerpos sin resistencia. Clara, sentada junto a ellos, comenzó a leerles un cuento, su voz suave y tranquila, como una melodía que poco a poco fue invadiendo la habitación. La historia que Clara les leía no era la que había escuchado cientos de veces en la mente de Alejandro, con los gritos y las lágrimas, las súplicas y los intentos fallidos. Esa noche, el silencio en la habitación era diferente. No era la quietud de un hogar vacío, sino una calma profunda, natural. Cada palabra que Clara pronunciaba parecía llenar el espacio con un tipo de magia silenciosa, una magia que no provenía de los personajes del cuento, sino de su forma de ser. No había prisa, no había tensión. Solo la voz suave de Clara y la tranquila respiración de los niños, que, lentamente, comenzaban a sumirse en el sueño. Los gemelos, acostumbrados a las largas horas de insomnio, ahora luchaban solo un poco más para mantener los ojos abiertos, como si el peso del día estuviera por fin sobre ellos, pero en una forma que no les causaba angustia. No estaban luchando contra el sueño, no estaban resistiendo el descanso. Estaban cediendo a él con una serenidad que no había estado presente en tantas noches pasadas. Clara, al ver que sus ojos comenzaban a cerrarse, sonrió suavemente, sin prisa, sin interrupciones. Ella los dejó dormir, sabiendo que el proceso ya estaba en marcha. Desde el umbral de la puerta, Alejandro observaba la escena, incapaz de apartar los ojos de sus hijos. Los pequeños, tan vulnerables, tan frágiles en su necesidad de consuelo, finalmente descansaban. No había gritos, no había lágrimas, no había lucha. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, con el corazón latiendo de una manera diferente a como lo había hecho en las últimas semanas. Sentía una extraña sensación de alivio, como si un peso invisible se estuviera levantando de su pecho. Durante meses, Alejandro había estado atrapado en una espiral de impotencia. Cada noche era una batalla. La incertidumbre sobre cómo lidiar con el sufrimiento de sus hijos lo había agotado física y emocionalmente. Pero ahora, en esa noche tranquila, observaba cómo la calma invadía la habitación. Los niños dormían profundamente, acurrucados en sus camas, bajo el cuidado de alguien que, sin hacer nada extraordinario, había logrado algo que parecía imposible. Había logrado ofrecerles lo que tanto necesitaban: seguridad, consuelo y una paz que había estado fuera de su alcance durante tanto tiempo. Alejandro, parado allí en el umbral, sintió un atisbo de esperanza, algo tan pequeño, pero tan poderoso, que le dio fuerzas para seguir adelante. Durante tanto tiempo había vivido pensando que su vida estaba controlada, que todo lo que necesitaba estaba al alcance de su mano. Había construido un imperio, había dominado el mundo de los negocios, pero nunca había podido controlar el caos emocional en su propio hogar. Y ahora, viendo a sus hijos descansar por primera vez en meses, sentía que algo se había roto en su interior, algo que necesitaba curarse. Había una oportunidad, una puerta que se entreabría ante él, una que no había visto hasta ese momento. En ese instante, el peso de la situación parecía haberse aligerado, aunque solo fuera un poco. Sabía que esta calma no significaba que todo estuviera resuelto, pero era el primer paso. Los gemelos, tan necesitados de consuelo, por fin tenían lo que buscaban. Alejandro comprendió que el cambio no sería instantáneo, pero ver a sus hijos descansar, ver cómo Clara,
con su sencillez y su calma, había logrado lo que él no había podido hacer en tantos meses. Le dio una nueva perspectiva. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, finalmente, había encontrado a alguien que podría ayudar a reconstruir lo que el tiempo y la frustración habían destruido. Él se quedó allí por un momento más, en silencio, observando cómo la habitación de sus hijos se llenaba de paz. Al final, se dio cuenta de algo simple, pero importante. A veces, las soluciones no vienen de la forma en que uno las espera, sino de algo más sencillo, más cercano, más humano. Clara, con su actitud tranquila y su conexión genuina con los niños, estaba siendo la respuesta a algo mucho más grande que una simple niñera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro durmió tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, había un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La batalla aún no había terminado, pero al menos, por esa noche, todo parecía posible. A medida que los días pasaban, Clara se convirtió en una presencia esencial en la vida de la familia Herrera. Su capacidad para comprender a los gemelos, Mateo y Lucas, y su enfoque tranquilo y paciente transformaron la atmósfera de la casa de una manera que nadie había anticipado. Los niños, que antes parecían atrapados en un ciclo interminable de ansiedad, miedos y resistencia, comenzaron a experimentar una sensación de calma que se había vuelto ajena para ellos. Clara no solo les enseñaba a dormir, sino que los guiaba hacia una rutina diaria que les daba un sentido de estabilidad y estructura, algo que necesitaban con urgencia. Desde el primer día en que Clara había establecido su presencia en la casa, se dio cuenta de que no se trataba de imponer reglas ni de llenar su papel de niñera tradicional. Su enfoque era diferente. Ella no estaba allí para ser una autoridad rígida, sino para ser una guía gentil y una presencia constante. Con paciencia, enseñó a los gemelos a organizar sus actividades diarias, a entender la importancia del tiempo, pero sin prisas ni imposiciones. Cada mañana se les daba una tarea o actividad para que realizaran juntos. A veces era un juego educativo, otras veces era algo tan simple como organizar sus juguetes o incluso preparar el desayuno juntos. Aunque las primeras veces los gemelos se mostraron reacios, poco a poco fueron comprendiendo la importancia de la rutina y se adaptaron a ella de forma natural. Lo que antes era un caos a la hora de levantarse o de dormir, se convirtió en una parte esencial de su día, dándoles un sentido de control sobre sus vidas que no sabían que necesitaban. Lo que comenzó como un esfuerzo para ayudar a los niños a dormir, se convirtió rápidamente en una transformación más profunda. Los gemelos, que antes se sentían desbordados por sus emociones y por la confusión de no saber cómo lidiar con su propia tristeza y frustración, empezaron a desarrollar nuevas formas de comunicarse y comprender lo que sentían. Clara les enseñó a expresar sus pensamientos, a compartir lo que les preocupaba y a identificar sus emociones. Algo tan sencillo como hablar de lo que los asustaba o simplemente compartir lo que les hacía sentir felices se convirtió en una herramienta invaluable en su proceso de sanación. Las sesiones de lectura antes de dormir se transformaron en rituales sagrados para los niños. Ya no era solo una forma de desconectarse del mundo o de calmar sus mentes antes de acostarse. Los cuentos que Clara les leía eran vehículos para explorar sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Cada historia, cada personaje que cobraba vida en sus palabras, les ofrecía una oportunidad para proyectar sus propias emociones. Clara no solo les leía historias, las hacía suyas. Usaba su voz para dar vida a los personajes, cambiando el tono y las inflexiones, capturando la atención de los niños de una manera que les resultaba imposible no seguir. Era una forma de crear un espacio de confianza donde los gemelos podían dejar ir la angustia acumulada y simplemente relajarse. La transformación no solo afectó a los niños. Alejandro comenzó a notar algo en sí mismo que no había experimentado en mucho tiempo: paciencia. Había sido un hombre de acciones rápidas, decisiones firmes y resultados inmediatos. Su vida profesional se basaba en la eficiencia y la productividad. Pero en casa, con los gemelos, las cosas no funcionaban así. Durante meses, su enfoque había sido tratar de resolver el problema rápidamente, a través de soluciones prácticas o cambios de estrategia, sin realmente tomar el tiempo necesario para entender lo que sus hijos necesitaban. Estaba tan enfocado en encontrar una solución que no se dio cuenta de que el proceso de sanación no siempre es inmediato. Clara, con su calma natural y su manera de tratar a los niños como iguales, le enseñó a Alejandra a detenerse, a ser paciente y a apreciar los pequeños momentos. Su relación con los gemelos comenzó a transformarse también. Antes, Alejandro había sido un padre ausente, más preocupado por cumplir con sus responsabilidades laborales que por establecer una conexión emocional con sus hijos.
Pero poco a poco, con la ayuda de Clara, empezó a comprender que la paternidad no solo se trataba de dar órdenes o de ser el proveedor. Empezó a pasar más tiempo con Mateo y Lucas, disfrutando de actividades simples, como hacer una caminata en el jardín o simplemente observar cómo se desarrollaban en su día a día. Ya no se apresuraba por la casa, ignorando las emociones de los niños, sino que se sentaba a escucharlos. Realmente los escuchaba. A veces, los tres simplemente se sentaban juntos, sin decir mucho, y Alejandro sentía una profunda conexión con sus hijos que nunca antes había experimentado. Los pequeños detalles comenzaron a marcar la diferencia. Alejandro, antes siempre al borde de la frustración por las dificultades emocionales de los gemelos, comenzaba a comprender que no todo podía resolverse a través de la rigidez o la disciplina. A veces, las respuestas no venían de los métodos que había aprendido en el mundo de los negocios, sino de algo mucho más sutil, más humano. El cambio en la dinámica familiar no era solo visible en los niños, sino en el mismo Alejandro, quien ahora se encontraba más relajado, más dispuesto a permitir que las cosas fluyeran sin tratar de controlarlas constantemente. Ya no se sentía tan perdido en su rol de padre. Podía ver cómo la presencia de Clara, con su capacidad para crear un ambiente seguro, había transformado su hogar. Las tensiones que antes parecían insuperables, ahora se disolvían en momentos de conexión y alegría. La casa, antes tan llena de tensiones y frustración, comenzó a sentirse diferente. Los gritos y las discusiones se convirtieron en algo del pasado. Ahora, lo que predominaba eran las risas, los pequeños juegos y las conversaciones tranquilas, donde los gemelos, por primera vez, hablaban sin temor y sin la necesidad de defenderse. Clara les había mostrado lo que significaba vivir sin estar siempre a la defensiva, sin las sombras de la inseguridad que los habían acompañado por tanto tiempo. Para Alejandro, la mansión ya no era solo un símbolo de su éxito profesional, sino un espacio que comenzaba a sentirse como hogar. No se trataba de los muebles caros ni de los detalles de lujo, sino de los momentos compartidos, de la paz que había comenzado a reinar entre las paredes de la casa. Ahora, las mañanas eran diferentes. Los gemelos se levantaban sin el temor de no saber qué esperar del día, y las noches ya no estaban marcadas por el dolor de no poder dormir. Clara, sin saberlo, había devuelto algo más allá de la tranquilidad a la familia. Había traído consigo un sentido de conexión, de seguridad y de amor genuino. Por primera vez en meses, la casa resonaba con un tipo de sonido diferente. Ya no eran los ecos de la desesperación y del agotamiento, sino las risas de los niños, la calma que venía con el descanso adecuado y la sonrisa de un padre que, aunque aún aprendiendo, comenzaba a comprender lo que realmente importaba en la vida. Aunque el camino aún era largo, Alejandro sentía que por fin estaba en el lugar correcto, que las piezas que se habían perdido finalmente comenzaban a encajar. Era un sábado despejado y tranquilo, con el sol brillando suavemente sobre la ciudad. Alejandro había decidido, después de muchos meses de mantener su vida en un flujo constante de trabajo y responsabilidades, tomar un respiro y pasar el día con sus hijos. Ya no era solo una cuestión de cumplir con las expectativas familiares o cumplir con lo que se consideraba un deber paternal. No, ese día, algo dentro de él le decía que era hora de disfrutar del tiempo con ellos, de estar presente de una manera más genuina. Había pasado demasiado tiempo tratando de llenar el vacío con logros, con dinero, con éxito profesional, pero algo le decía que el verdadero valor estaba en las cosas simples. Por primera vez en mucho tiempo, no había un plan perfecto, no había una agenda que seguir, no habría reuniones de trabajo ni llamadas urgentes. Solo el parque, sus hijos y Clara. Alejandro miró a sus dos pequeños, Mateo y Lucas, mientras corrían por el jardín, riendo, con sus pequeñas manos agitándose al viento. Parecía que se habían olvidado por completo de las tensiones de las semanas anteriores, las pesadillas, la ansiedad. Ahora, estaban simplemente disfrutando del momento, algo que parecía tan simple pero tan valioso. La idea de ir al parque surgió de una conversación ligera con Clara la noche anterior, en la que ella mencionó lo importante que era que los niños pudieran experimentar el mundo de manera más libre. Les había enseñado a disfrutar del presente, a estar en el momento sin preocuparse por lo que había o podría pasar después. Clara había hablado de la importancia de que los niños se sintieran seguros no solo en su hogar, sino en el mundo exterior, un mundo que a menudo parecía intimidante y desconcertante para ellos. Para Clara, un día en el parque era una oportunidad para que los niños conectaran con el entorno, para que respiraran aire fresco y pudieran ver las cosas con ojos curiosos y llenos de asombro. Alejandro,
Inicialmente un poco reacio a dejar ir el control, se encontró disfrutando de la libertad del momento, sin itinerarios ni agendas, sin la presión de ser el padre perfecto o el hombre de negocios exitoso. Simplemente, él, sus hijos y Clara. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a gusto, como si todo lo demás pudiera esperar. Mientras los niños corrían hacia el columpio, riendo y compitiendo entre ellos, Alejandro se quedó observando a Clara. Ella, con su caminar relajado y su sonrisa abierta, parecía no tener prisa. No estaba preocupada por las apariencias ni por las expectativas sociales. Estaba ahí, con ellos, de una manera tan auténtica que Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y gratitud por ella. Clara tenía la capacidad de conectar con los niños de una forma que no se podía imitar, no se podía enseñar. Mientras los gemelos jugaban, ella se acercó a ellos, tomándoles la mano con una suavidad que reflejaba su paciencia y su comprensión de lo que necesitaban. No les decía qué hacer ni les imponía su voluntad. En cambio, les hablaba de forma sencilla, de cosas cotidianas que les daban un sentido de magia y emoción. El sonido de las hojas al caer, el vuelo de las aves, la textura del pasto bajo sus pies descalzos. Clara les mostraba el mundo desde una perspectiva diferente, una perspectiva que les permitía maravillarse con lo más simple. No era necesario un juguete costoso ni una actividad planificada para que disfrutaran del momento. Solo era necesario estar presentes, escuchar el viento, observar las nubes. Clara, sonriendo, ¿sabían que las nubes pueden formar figuras? Miren esa allá, parece un dragón, ¿verdad? Mateo y Lucas se quedaron en silencio por un momento, mirando el cielo, como si nunca antes se hubieran detenido a pensar en las formas cambiantes de las nubes. De repente, comenzaron a señalar, compitiendo entre ellos para encontrar otras figuras en el cielo. Cada risa que surgía entre ellos era una pequeña victoria, un paso hacia adelante en su proceso de sanación. Clara, sin apresurarse, los dejó disfrutar de esa pequeña magia que solo un niño puede ver en algo tan común como las nubes. Alejandro observaba la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Había algo en la manera en que Clara interactuaba con los niños que lo tocaba profundamente. No era solo su habilidad para calmar a los gemelos, ni su capacidad para ser una presencia tranquila. Era algo más. Clara, con su forma sencilla y genuina de ser, le había mostrado a Alejandro lo que realmente importaba: la conexión, la paciencia, la presencia. La vida no se trataba de cumplir con estándares o de seguir reglas estrictas. Se trataba de estar ahí, de ver el mundo con ojos curiosos, de disfrutar de lo que el presente tenía para ofrecer. Algo tan simple como un día en el parque se había convertido en una lección de vida para él. A medida que el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban sobre el césped, Alejandro se acercó a los niños, que ya se habían cansado de columpio y se habían reunido alrededor de Clara, que les estaba contando una historia sobre un árbol mágico que hablaba con los animales. La historia, aunque sencilla, los mantenía cautivos, atrapados en el mundo de fantasía que Clara había creado para ellos. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que ya no era solo el padre preocupado, el hombre de negocios agotado. Era alguien más. Alguien capaz de estar en el presente, de disfrutar de la alegría de sus hijos sin la necesidad de estar constantemente controlando el entorno. Había dejado de ser un espectador en la vida de sus hijos y se había convertido en parte activa de su historia. Y lo más importante, Clara había sido la guía que les había permitido descubrir eso. Mientras veía a los gemelos reír, totalmente absorbidos en la historia que Clara les contaba, Alejandro sintió una profunda gratitud, no solo por lo que Clara había hecho por ellos, sino por lo que le había enseñado a él mismo: cómo ser un padre presente, cómo ver el mundo con ojos curiosos, cómo encontrar belleza en lo más simple. El día llegó a su fin, y cuando se acercaron al coche para regresar a casa, los niños, cansados pero felices, se acomodaron en los asientos traseros, mirando por la ventana con sonrisas satisfechas. Alejandro y Clara intercambiaron una mirada silenciosa, una mirada que decía más que 1000 palabras. No era necesario decir nada más. Ambos sabían que este día, tan simple pero tan significativo, había sido un paso importante para todos ellos. De regreso a la mansión, mientras los niños se preparaban para ir a dormir, Alejandro se sintió en paz. Ya no había gritos ni demandas. Solo había una calma tranquila que invadía cada rincón de la casa. Mientras las risas de los gemelos se desvanecían en el fondo, Alejandro se permitió un momento de reflexión. Ese día en el parque había sido un recordatorio de lo que realmente importaba: la conexión,
la sencillez, el estar presentes los unos para los otros. Y aunque el camino aún no estaba completo, Alejandro sabía que había algo más en su vida ahora. Algo que había estado buscando durante mucho tiempo y que, por fin, había encontrado en la presencia tranquila de Clara. A medida que las semanas pasaban, la relación entre Alejandro y Clara comenzó a evolucionar de manera sutil pero poderosa. Al principio, su interacción había sido estrictamente profesional. Empleador y empleada, una distancia respetuosa que existía por la naturaleza de su trabajo y la relación que tenían. Pero con el tiempo, esa barrera se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada por algo mucho más profundo y complejo. No fue una gran declaración ni un momento dramático. Fue un crecimiento silencioso, construido con pequeñas acciones y miradas compartidas, con sonrisas que antes no se atrevían a ser expresadas y conversaciones que iban más allá de los deberes de su relación profesional. Clara había llegado a la vida de Alejandro con una misión clara: ayudar a sus hijos a superar el caos emocional que los había acompañado durante tanto tiempo. Pero a lo largo de esos días, ella comenzó a convertirse también en una presencia transformadora en la vida de Alejandro. En ella, él encontraba a alguien que no lo veía como el exitoso hombre de negocios, sino como un padre que necesitaba encontrar su camino, un hombre que había sido atrapado por la velocidad y la exigencia de su propia vida. Clara lo ayudó, sin saberlo, a redescubrir el valor de lo simple, de lo auténtico. Le mostró lo que era ser paciente, lo que era disfrutar de los pequeños momentos que la vida le ofrecía sin estar pendiente de la próxima reunión o el siguiente desafío corporativo. Clara, con su mirada genuina y su sencillez, comenzaba a quitarle las capas de rigidez que había acumulado con los años. Por su parte, Clara también comenzó a ver en Alejandro algo más allá del empresario. Lo veía como el padre que luchaba por encontrar el equilibrio, el hombre que había aprendido a ocultar sus emociones detrás de una fachada de control y éxito. A medida que compartía más momentos fuera de las responsabilidades cotidianas, Clara descubría a alguien más vulnerable, más complejo, pero igualmente digno de confianza y respeto. Alejandro le mostraba, de una manera silenciosa, que también podía ser alguien más allá de su trabajo. Le permitía entrar en su mundo de pensamientos, en las incertidumbres que él, normalmente, preferiría mantener alejadas de los demás. En estos momentos de apertura, sin las expectativas de perfección, Clara podía ver la humanidad en él, un hombre que, aunque con recursos, también estaba buscando algo que no podía comprar: paz, tranquilidad y, quizás, un sentido de conexión auténtica. Esos pequeños momentos compartidos se convirtieron en su propio espacio, uno que estaba libre de juicios o presiones externas. A veces, cuando los niños se iban a dormir, Alejandro y Clara se quedaban juntos en la sala, charlando sobre temas triviales pero significativos. Hablaban sobre los libros que a Clara le gustaba leer, sobre las canciones que Alejandro recordaba de su infancia, sobre lo que los gemelos habían hecho ese día. Eran conversaciones sencillas, pero para ambos esos instantes eran más que solo palabras. Eran puentes que los unían, que les permitían ver la humanidad del otro sin la necesidad de esconderse detrás de las formalidades. Un día, mientras estaban sentados en el jardín después de una tarde de juegos con los niños, Clara, con su forma tranquila y observadora, comentó algo que tocó profundamente a Alejandro. Estaban disfrutando de una copa de vino mientras Mateo y Lucas jugaban a un costado. La conversación había comenzado sobre algo trivial, pero de repente Clara dijo algo que hizo que Alejandro la mirara con más atención. Clara, a veces me pregunto si las personas realmente saben lo que es vivir el momento. Nos llenamos de tareas y responsabilidades, y nos olvidamos de simplemente estar. Alejandro la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. No era algo que él mismo hubiera reflexionado mucho, atrapado como estaba en el torbellino de su vida profesional. Era cierto que había logrado mucho, que tenía un futuro asegurado en muchos sentidos, pero en los últimos meses había sentido que algo le faltaba. Había trabajado tanto para construir un imperio, pero ¿qué había construido en su vida personal? Alejandro, con una leve sonrisa, creo que he olvidado lo que es simplemente estar por mucho tiempo. Me centré tanto en el futuro, en asegurar lo que vendría, que dejé de disfrutar el aquí y el ahora. Clara, sin esperar una respuesta profunda, simplemente asintió. Había una comprensión mutua en ese intercambio. No había necesidad de justificar nada. Era la simple aceptación de lo que era, sin adornos ni excusas. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de lo que había comenzado a ocurrir entre ellos. No solo estaban compartiendo momentos juntos,
sino que se estaban enseñando mutuamente a ver el mundo con nuevos ojos. Clara, con su forma de ser, demostró que no siempre es necesario luchar por lo que se quiere. A veces, basta con dejarse llevar, con confiar en el proceso, con estar presente. Aunque ninguno de los dos lo verbalizó, Alejandro comenzó a notar lo mucho que Clara lo había tocado. Sus interacciones cotidianas, sus momentos sencillos, comenzaron a tener más significado. A medida que pasaban más tiempo juntos, la atracción y el respeto mutuo se volvían más evidentes. Para Clara, Alejandro comenzó a representar algo más que un empleador. A través de su vulnerabilidad, había abierto una puerta a la posibilidad de una conexión genuina, algo que, hasta ese momento, ella misma había estado buscando sin saberlo. En los ojos de Alejandro, Clara se convirtió en una figura de equilibrio, alguien que le enseñaba a desconectar de su mundo de negocios y a conectar con lo que realmente importaba. Y, aunque ambos sabían que había algo creciendo entre ellos, aún no se atrevían a decirlo en voz alta. Ambos eran conscientes de la delicadeza de la situación, sabían que había un límite, una línea fina que no debían cruzar. Pero a veces, las conexiones más fuertes no necesitan palabras. Se construyen en silencio, en las miradas compartidas, en los gestos espontáneos de apoyo y en los momentos que parecen insignificantes, pero que dejan una marca profunda. Así, mientras el tiempo seguía su curso, la relación entre Alejandro y Clara continuaba floreciendo en un terreno lleno de comprensión mutua. Aunque el miedo y la incertidumbre seguían presentes, había algo en sus corazones que los unía de manera cada vez más fuerte. Sabían que el vínculo que compartían ya no era solo el de un empleador y una empleada. Era algo más profundo, que crecía con cada conversación, con cada gesto y con cada mirada que se cruzaban. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas, creando sombras suaves en la sala de estar. Los niños jugaban en el jardín, ajenos a lo que se estaba cociendo en el interior de la casa. Clara, por primera vez en semanas, se encontraba sola en su habitación, ordenando algunas de sus cosas personales. La paz que había logrado en su vida se había visto interrumpida por una figura del pasado. La puerta del vestíbulo se abrió, y Clara, al escuchar el sonido familiar de unos pasos, levantó la mirada. Se sorprendió al ver a Javier, su exnovio, en la entrada de la casa. No había hablado con él desde su decisión de mudarse a la ciudad, a pesar de sus constantes intentos de reconectar. Javier, con su sonrisa confiada y su mirada desafiante, había llegado con la firme intención de persuadirla para que regresara a su pueblo. Había venido a buscarla. Javier no solo representaba el pasado de Clara, sino también un mundo de expectativas familiares y tradiciones que ella había dejado atrás. Desde que se mudó a la ciudad, Clara había tomado las riendas de su vida, lejos de la presión de su familia y de un futuro que nunca había elegido. Había creído que su partida sería un nuevo comienzo, un espacio donde podría definir su propio camino, lejos de la sombra de las expectativas que su pueblo y su familia habían puesto sobre ella. Pero la llegada de Javier lo cambió todo. Su presencia, su insistencia, la hacían sentir como si todo lo que había trabajado por construir se desmoronara frente a ella. Javier, sonriendo, sin rodeos, he estado pensando mucho, Clara. Te necesito allí, en casa. Las cosas no son lo mismo sin ti. La familia está esperando que regrese, y yo también. Clara, dudosa, sin saber qué responder. Javier, ya lo hemos hablado. Vine aquí para encontrar algo más. Mi vida ya no está en ese pueblo. Pero Javier no parecía dispuesto a aceptar un no por respuesta. Con un aire de determinación, comenzó a recordarles a Clara todos los momentos que habían compartido, las promesas que se habían hecho en el pasado, y lo que significaba su presencia en la vida de todos en su pueblo. Su voz tenía ese tono persuasivo que solía dominar cuando estaban juntos, pero Clara ya no era la misma mujer que había dejado todo atrás. Las palabras de Javier, aunque cargadas de emoción y nostalgia, no podían borrar la realidad que había estado construyendo en la ciudad. La lucha interna que Clara sentía era más intensa de lo que había anticipado. Por un lado, su corazón le decía que debía regresar a su pueblo, que sus raíces, su familia y el amor de Javier eran lo que le correspondía. Pero por otro lado, su mente y su espíritu ya no pertenecían a ese lugar. Ella había encontrado en la ciudad un camino propio, un nuevo propósito, y lo había hecho junto a los niños de los Herrera, con Alejandro y su familia. La conexión que compartía con Alejandro había crecido en un vínculo más profundo de lo que ella misma estaba dispuesta a admitir. A medida que Javier hablaba, Clara se sintió cada vez más atrapada entre el pasado que no quería abandonar
y el futuro que comenzaba a construir. El tiempo parecía detenerse, mientras Clara se debatía entre lo que sentía por Javier y lo que había descubierto en su vida en la ciudad. No era solo la relación que había tenido con él, sino el concepto de pertenencia, de familia, de lo que se esperaba de ella. Javier representaba el pasado, la vida predecible y segura, una vida donde las expectativas no dejaban espacio para la duda. Pero la ciudad, la vida con los niños y Alejandro, le ofrecían algo mucho más incierto, pero al mismo tiempo más prometedor. Una vida de decisiones propias, de crecimiento personal y emocional. Mientras tanto, en la casa de los Herrera, Alejandro comenzaba a notar que Clara estaba distante. Había algo en su actitud que lo preocupaba. Su sonrisa ya no era tan cálida como antes, sus respuestas más cortas y su mirada, a menudo perdida en el horizonte, parecía buscar algo que él no podía ofrecerle. Clara, que antes había sido tan abierta y accesible, se había encerrado en sí misma de una manera que él no lograba entender. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Algo había cambiado, y aunque Alejandro no sabía qué era exactamente, sentía que su relación con Clara estaba atravesando un momento crucial. Por un momento, Alejandro pensó que podría haber hecho algo mal, que su presencia en la vida de Clara no estaba siendo suficiente. Había observado cómo los gemelos, siempre tan necesitados de su atención, habían logrado encajar tan bien en la vida que Clara les había ofrecido. Se habían conectado con ella de una forma genuina, y, al hacerlo, también lo habían hecho con él. Pero ahora, esa conexión se veía amenazada por una sombra del pasado. Javier, al parecer, había regresado para interrumpir todo lo que Clara había construido aquí. Y mientras observaba su distancia creciente, Alejandro no sabía cómo acercarse a ella sin invadir su espacio, sin presionar demasiado. La tensión era palpable. La complicidad que habían compartido, las miradas silenciosas que siempre hablaban más que las palabras, ahora se veían diluidas en un mar de incertidumbre. Alejandro quería ser paciente, darle el tiempo que necesitaba, pero no podía evitar sentir que algo se estaba rompiendo. El futuro de su relación con Clara, que había parecido tan claro y prometedor, ahora parecía incierto. Había algo en el aire que no podían ignorar. Una conversación que nunca había sido necesaria, de repente parecía ser inevitable. Al día siguiente, Clara se levantó temprano, como era costumbre, pero algo en su mirada esa mañana le decía a Alejandro que las cosas no serían las mismas. No sabía si sería capaz de enfrentar la decisión que había estado evitando, si debía regresar a su pueblo y abrazar la vida que había dejado atrás, o quedarse en la ciudad, donde, por fin, había encontrado la posibilidad de ser ella misma, lejos de las expectativas. La lucha interna era fuerte, y Clara sentía que no podía mantener ese conflicto por mucho más tiempo. No quería lastimar a nadie, pero sabía que no podía seguir viviendo entre dos mundos, entre dos vidas. La pregunta que Clara se hacía a diario seguía sin respuesta. ¿Podría dejar atrás su pasado y abrazar el futuro incierto que la ciudad le ofrecía? ¿O debería regresar a las raíces, a la vida conocida, al amor de Javier, que parecía esperarla con los brazos abiertos? Mientras la incertidumbre la consumía, Clara sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Pero esa decisión no sería fácil, y sin importar cuál fuera, tendría consecuencias que cambiarían la dirección de su vida para siempre. Era una noche tranquila en la mansión, una de esas raras noches en las que todo parecía estar en su lugar. Los gemelos, Mateo y Lucas, ya estaban profundamente dormidos en sus camas, envueltos en las mantas con una paz que solo los niños que finalmente se sienten seguros pueden experimentar. La casa, que alguna vez había estado llena de tensiones, ahora estaba impregnada con una calma profunda, la cual se había establecido con el tiempo gracias a la presencia de Clara. Clara se encontraba en la sala, sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían en la distancia. Pensaba en la conversación con Javier, en el dilema que aún la atormentaba. La oferta de regresar a su pueblo, a una vida más conocida pero atrapada en las expectativas, seguía rondando en su mente. Sabía lo que sentía por Javier, pero también sentía una conexión única con Alejandro y sus hijos. La ciudad le había ofrecido más de lo que jamás pensó que encontraría, una oportunidad para ser parte de algo verdadero, algo que la llenaba de una satisfacción profunda. Esa noche, mientras Clara miraba por la ventana, una mezcla de emociones la invadía. No podía ignorar el impacto que Alejandro y su familia habían tenido en su vida. Y, al mismo tiempo, sentía el peso de una decisión que la estaba empujando a un futuro incierto. ¿Debía regresar a su pasado y sus raíces?
¿O debía quedarse y construir algo con las personas que, inesperadamente, se habían convertido en su familia? Esa pregunta la había perseguido durante días, y ahora, sentada en esa habitación silenciosa, finalmente sintió que debía tomar una decisión. Clara respiró profundamente, se levantó y caminó hacia la puerta, que se encontraba entreabierta. Al pasar, se encontró con Alejandro, que, al igual que ella, había notado la quietud que envolvía la casa esa noche. No necesitaban palabras para entender que algo estaba a punto de cambiar entre ellos. Alejandro, con tono suave, mirándola a los ojos. ¿Clara? Clara lo miró por un momento, sin saber cómo empezar. Había algo en su mirada que le inquietaba, una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. No era la mirada del empleador que mantenía su distancia, sino la del hombre que, aunque aún cauteloso, había comenzado a ver a Clara como alguien más. Su presencia en la vida de sus hijos había sido transformadora, pero ahora algo más estaba tomando forma entre ellos, algo que ya no podía negar. Clara, con voz suave, he estado pensando en todo, Alejandro, en lo que significa estar aquí, con ustedes. Y me siento perdida, atrapada entre lo que he dejado atrás y lo que he encontrado aquí. El silencio que siguió era denso, pero lleno de significado. Clara estaba abriéndose de una manera que nunca antes lo había hecho, y Alejandro, aunque consciente de lo que estaba en juego, no quería presionarla. Sabía que la decisión de Clara no era fácil. Él también sentía la tensión, esa incertidumbre que flotaba entre ellos. Pero algo en su corazón le decía que debía decirle lo que sentía. No podía quedarse callado. Alejandro, dando un paso hacia ella, con una sinceridad que tocaba cada palabra. No sé cómo lo lograste, Clara. No sé cómo alguien puede transformar algo tan roto. Pero lo has hecho. Has transformado mi vida y la de mis hijos. No solo les diste un hogar, sino que me ayudaste a redescubrirme como padre. Y eso, no puedo dejar de agradecerlo. Las palabras de Alejandro cayeron sobre Clara como una lluvia suave pero constante. Sus ojos, normalmente tan serenos y controlados, mostraban una vulnerabilidad que ella rara vez había visto en él. Era un hombre que, a pesar de su éxito y su vida acomodada, había encontrado algo mucho más valioso, una conexión genuina, un propósito renovado y, tal vez, algo más en su relación con Clara. Su gesto fue espontáneo y sincero, un testamento de lo que ya había crecido entre ellos. Clara, al escuchar sus palabras, sintió algo en su interior quebrarse, como si toda la resistencia que había estado guardando cayera de golpe. Se había resistido durante tanto tiempo a aceptar lo que sentía, pero ahora, mirando a Alejandro con esa sinceridad tan clara, no pudo evitar responder. Sus ojos se llenaron de emoción, y por primera vez le permitió a su corazón hablar libremente. Clara, con voz temblorosa, pero llena de sinceridad, yo también siento lo mismo, Alejandro. Este lugar, ustedes, me han dado más de lo que esperaba. Pero no quiero que esto se quede solo en un sueño, algo que ocurrió mientras los niños aprendían a dormir. Quiero que esto sea real, que sea una parte de mi vida. Había una calma en sus palabras, pero también una firmeza que Alejandro no pasó por alto. Clara, con su corazón tan lleno de dudas, finalmente le estaba diciendo lo que necesitaba decir. Estaba dispuesta a abrirse, a dejar que todo lo que había comenzado entre ellos se transformara en algo más que una simple relación de trabajo. Sin pensarlo demasiado, Alejandro se acercó más a ella, sin dejar de mirarla a los ojos, como si tratara de transmitirle todo lo que sentía. Con un gesto tan natural como el respirar, tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. La mirada que compartieron en ese momento no necesitaba palabras. Era el tipo de mirada que decía todo, una mezcla de deseo, vulnerabilidad y, sobre todo, esperanza. Alejandro, sonriendo, casi con alivio. Lo que empezó como una solución para que mis hijos pudieran dormir, se ha convertido en algo mucho más grande de lo que imaginé. Quédate, Clara, no solo como niñera, no solo como alguien que vino a ayudarnos. Quédate como parte de nuestra familia. Las palabras de Alejandro fueron como una promesa, como un compromiso silencioso de que la relación entre ellos podría trascender las barreras que habían existido antes. Clara, tocada profundamente por su sinceridad y su ofrecimiento, sintió una oleada de calidez invadir su corazón. Había llegado a la ciudad buscando un nuevo comienzo, pero nunca imaginó que ese nuevo comienzo incluiría a personas que no solo la habían aceptado, sino que la habían hecho sentir como parte de algo más grande, algo real. Esa noche, Clara no necesitaba decir más.
No hacía falta. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Lo que hasta entonces había sido una posibilidad, ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Un futuro que no solo era incierto, sino que también estaba lleno de esperanza y oportunidades. Y lo mejor de todo, ese futuro estaba ahora a su alcance, junto a la familia que le había enseñado a ver el mundo de una manera diferente. La tensión que había marcado la relación entre Clara y Alejandro durante tanto tiempo se disolvió en ese momento. No había más dudas, solo la sensación de que ambos habían dado un paso hacia un futuro juntos, uno que, aunque aún incierto, prometía ser lo que siempre había necesitado, una conexión profunda, una vida compartida y la oportunidad de crecer, no solo como individuos, sino como una familia unida.